Definimos el método científico como un conjunto de pasos ordenados que se emplean con el objetivo de hallar nuevos conocimientos. Un método de investigación, que es ese conjunto de pasos ordenados, para ser científico, siempre debe basarse en lo empírico, en la medición y la lógica. Y estos tres elementos se detallan a continuación. Nótese que el método de investigación para ser científico debe ser empírico, medible y lógico. ¿Qué significa que sea empírico? Bueno, empírico significa que nosotros lo podamos observar, que nosotros podamos observar el fenómeno, ya sea directamente o indirectamente. Medible es que podamos medirlo, es decir, que podamos establecer alguna longitud, alguna medición sobre el fenómeno. Y lógico es que exista una coherencia interna en sus postulados. Aquí nos podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿La teología usa el método científico? ¿Ustedes qué opinan? ¿Saben qué es la teología? No utiliza el método científico porque hay algunas cosas que no tienen pruebas todavía en la Biblia, ¿cierto? Sí, bueno, la teología se define como el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos y sus perfecciones. Esto ya es como la Biblia, profe. Entonces, el objeto de estudio de la teología es el concepto de Dios. Entonces, nótese que el concepto de Dios posiblemente no sea medible, no sea observable, no es empírico y posiblemente no sea lógico. No es lógico porque no tiene consistencia interna. Por ejemplo, los conceptos que se le atribuyen o las ideas o la definición que se le atribuye a Dios de omnisciente es claramente ilógica e inconsistente porque, bueno, hay una paradoja que lo relata muy bien. Si existe un ser omnisciente, debe ser capaz de crear una piedra que no pueda levantar. Si la levanta, no es omnisciente. Y si la logra crear, tampoco es omnisciente. Entonces hay una inconsistencia interna en la definición. Eso sí, si el concepto de Dios se define como omnisciente. Entonces, nótese cómo la teología no utiliza el método científico, porque no cumple con los atributos que acabamos de comentar, ¿verdad? Que son empírico, observable, medible y lógico. Ahora bien, podríamos ir un paso más allá y podríamos hablar, por ejemplo, de las matemáticas. Estos tres atributos, ¿podemos aplicarlos a la matemática? ¿Quién quiere Sí, comentar? sí se podría, profe. Por ejemplo, cuando usted en la naturaleza observa ecuaciones. Bueno, no, pero todo se explica con ecuaciones. Esa es la parte, sí, sí, cierto. Sí, y coherencia interna, definitivamente la matemática casi siempre tiene coherencia interna, aunque eso ha sido cuestionado muchas veces. Y medible, sí, se considera que la matemática es cuantificable, pero pareciera que la matemática no es observable, es decir, nosotros no podemos observar un vector o una ecuación lineal. Inclusive, conceptos tan simples como el concepto de punto no existen en la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué es un punto? Dígame qué es un punto. Si usted viene, coge un lápiz, coge un pedazo de papel y pone un punto, en realidad eso no es un punto matemáticamente hablando, lo que ha dibujado. Digamos, si usted pone ese punto bajo un microscopio, lo que ha dibujado es algo similar a un círculo. Entonces, nótese cómo el concepto de punto, un concepto tan básico en la geometría, ni siquiera tiene asidero en el mundo real. Por lo tanto, es totalmente cuestionable que
podamos decir que la matemática es una ciencia. Por ejemplo, en álgebra lineal constantemente se estudian objetos matemáticos que tienen 4, 5, 6 o 7 dimensiones. Por ejemplo, un vector de dimensión 5 es un vector que nosotros ni siquiera podemos representar o no podríamos representar gráficamente. Entonces, nótese cómo existen conceptos desde lo más sencillo hasta los más complejos, que ni siquiera cumplen con la definición que tenemos aquí de método científico. Ahora bien, muchos matemáticos piensan que eso no es correcto, consideran que la matemática es una ciencia y que emplea el método científico. Pero si nosotros tomamos esta definición que les estoy dando, nótese que no, definitivamente no. La matemática no es científica. Y nótese también que la teología... Profe, una consulta. Ajá. Y cuando se creó el cálculo, ¿no se le puede determinar cómo se utilizó un método científico para llegar a él? Más bien el cálculo surgió, bueno, lo creó Isaac Newton y Leibniz. Isaac Newton era inglés y Leibniz era alemán. Isaac Newton creó el cálculo diferencial integral para entender un poco mejor cómo se movían los cuerpos celestes. Sin embargo, él creó un conjunto de ecuaciones, entre ellas la ley de gravitación universal. Ahora bien, la ley de gravitación universal lo que me describe a mí es el comportamiento de la gravedad. Sin embargo, nótese que si nosotros vemos la ecuación como tal, la ecuación como tal no existe en el mundo real, sino que es una representación o un esquema de lo que está ocurriendo en el mundo real. Entonces, la matemática no es observable. O sea, ustedes nunca van a ir al espacio, van a ir, digamos, a algún lado y van a encontrar las ecuaciones o van a encontrar los vectores. Son objetos que únicamente existen en la mente humana. Entonces, es por eso que muchos filósofos consideran que la matemática no es ciencia, sino que la matemática es nada más y nada menos que un lenguaje. Es simplemente un lenguaje que utilizamos para describir el comportamiento del universo. Esa es una definición que también es constantemente cuestionada. Entonces, pareciera que en base a esta definición, la matemática no es una ciencia, es decir, la matemática no emplea el método científico y pareciera que la teología tampoco emplea el método científico. Porque vimos que el objeto de estudio de la teología es Dios y Dios no es medible, ni observable, ni es empírico, ni es lógico. Usualmente los filósofos que estudian esta temática que se denomina metafísica, o las personas que estudian esta temática tratan de construir un cuerpo lógico que tiene consistencia interna y dentro de ese cuerpo lógico intentan explicar el concepto de Dios. Sin embargo, nótese que es necesario que se cumplan las tres condiciones para que sea un método científico. No es suficiente con que exista coherencia interna. Debe ser medible y observable. ¿Alguna otra pregunta? Ahora bien, en este caso yo les estoy dando una definición de método científico, pero esa definición que les estoy dando en este preciso momento ha sido cuestionada muchas veces y sigue siendo cuestionada hoy en día. Entonces no se puede tomar lo que les estoy diciendo como algo pétreo, como algo, como algo, como una verdad absoluta. Existen, como vimos en la clase anterior, existen diferentes
diferentes escuelas de pensamiento donde se han definido en forma muy diferente lo que es la ciencia y lo que es el método científico. Ahora, hablemos, por ejemplo, de la economía. La economía es observable. De ahí no, profe. Ok, por ejemplo, cuando se ocurre una transacción, una venta y una compra, eso usted lo puede observar. O sea, físicamente no lo vemos. Es algo que está ahí Mm, virtualmente, digamos. No, en realidad sí. Por ejemplo, cuando usted va a la pulpería y compra un helado, usted pagó por el helado, entonces dio unas monedillas y un papel al cual se le llama dinero, y por ese dinero el vendedor le ha dado a usted un producto. Entonces es observable, el fenómeno es observable, uno lo puede ir y lo puede ver. Es medible definitivamente y es lógico, bueno, sí, existe una coherencia interna. Entonces posiblemente la economía pueda ser considerada científica. Y en general se considera que se puede aplicar el método científico en las ciencias sociales, todo lo que implique comportamiento humano, porque nosotros podemos hacer experimentos con humanos y estos comportamientos son observables. ¿Alguna otra pregunta? Ok, me gustaría que vieran el siguiente video, que es acerca de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas lo que intenta, bueno, es una hipótesis científica, no es una teoría, en realidad, es decir, es una serie, un conjunto de conocimientos que no está comprobado. Nótese que, Profe, una pregunta. sí, Al momento de hacer una investigación, ¿qué es lo más recomendable? Digamos, ¿se hace primero una hipótesis o primero se hace, o en base a los resultados encontrados en el experimento, se da la hipótesis después? eso es todo un tema que posiblemente vayamos a abordar más adelante en profundidad. Eh, Usualmente hay una investigación exploratoria donde uno logra, repito, usualmente hay una investigación exploratoria en la cual uno logra dilucidar la hipótesis. Una vez que uno tiene la hipótesis, la toma e intenta construir un trabajo de investigación que le permita verificar la hipótesis o rechazarla. Entonces, usualmente hay una investigación exploratoria, se formula una hipótesis y una vez que tiene la hipótesis se sigue con el trabajo de investigación, pero no todo trabajo de investigación lleva una hipótesis. De hecho, la mayoría de problemas de ingeniería o de soluciones de ingeniería no llevan una hipótesis. Por ejemplo, cuando ustedes están armando o haciendo un diseño eléctrico, ustedes no realizan una hipótesis. No es todo trabajo de investigación el que conlleva la realización de una hipótesis. Una hipótesis es, por ejemplo, una afirmación que quiere ser comprobada a través de un trabajo de investigación. Ok, volviendo de nuevo al tema, y vamos a ver lo que se denomina teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas surge hace bastante, hace como 60 años, con una posible forma de construir una teoría del todo en la física. La teoría de cuerdas es fascinante y tiene coherencia interna. Sin embargo, la teoría de cuerdas es muy polémica porque a pesar de la cantidad de recursos que se invierten intentando demostrarla, no ha sido demostrada.
Y bueno, como verán más adelante en el video, no existe una única teoría de cuerdas. Existe una gran variedad de teoría de cuerdas. Entonces, lo que van a hacer ahorita es, bueno, lo que vamos a hacer es ver ese video que habla sobre la teoría de cuerdas. Y cuando veamos el video, vamos a comentar un poco el video a la luz del método científico. Voy a compartir el sonido y voy a colocarles el video por acá. Si tienen algún problema, lo que pueden hacer es verlo en su teléfono o verlo en forma separada. Ya les envié el enlace. ¿Vieron el enlace que ya les envié? Sí. Ok. La teoría de cuerdas en 7 minutos. La idea en síntesis. Érase una vez un mundo en el que los físicos tenían un problema muy gordo con la gravedad. Mientras el resto de interacciones se dejaban domar por las leyes cuánticas, las leyes más profundas que conocemos, la gravedad se resistía. Los físicos no sabían cómo unir las fuerzas más fundamentales bajo las mismas normas. Muchas soluciones fueron propuestas, entre ellas la idea de que las partículas más elementales del universo no son objetos puntuales, sino que son objetos extensos. Así se abrió la puerta a una de las candidatas a teoría del todo más importantes del momento, la teoría de cuerdas. Antes de nada, que queden dos cosas claras. La primera es que todo lo que viene a continuación no ha sido confirmado experimentalmente. Puede ser que el mundo real sea muy distinto. La segunda es que no hay una sola teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es un marco teórico. 5 realizaciones de la idea se engloban aquí, pero la idea general se puede entender con 3 ingredientes esenciales. Uno es la cuerda, un filamento diminuto que, dependiendo de cuánto vibre, genera cada una de las partículas elementales que conocemos, todos los componentes de la realidad a partir del mismo objeto. Las cuerdas también explican cómo las partículas interaccionan. En ciertos modelos, las partículas del modelo estándar, las que conocemos y de las que estamos hechos, estarían representadas por cuerdas abiertas, mientras que el gravitón, la elusiva partícula que media la gravedad, estaría representada por una cuerda cerrada. Dos cuerdas abiertas pueden combinarse para dar lugar a una sola cuerda abierta, o partirse por la mitad para formar dos. Así se explicaría cómo interaccionan las partículas que conocemos, por ejemplo, cómo los electrones se repelen. Por otro lado, una cuerda abierta podría plegarse de modo que emita una cuerda cerrada. Así sería como la materia emite gravitones, cómo crea campos gravitacionales. Las cuerdas deben ser objetos terriblemente pequeños, ya que ningún experimento del mundo las ha detectado. De hecho, puede que sean tan pequeñas que tengamos que buscar rastros de ellas en el universo primitivo, cuando la energía era tan brutalmente alta que podían manifestarse. Pero vayamos con el segundo ingrediente, las dimensiones extra. Pongamos a vibrar a las cuerdas en las 3 dimensiones del espacio. De estas vibraciones surgirán las distintas partículas y cómo estas partículas interactúan con la gravedad. El resultado, desastroso. La gravedad sigue sin comportarse bien a nivel cuántico cuando está con el resto. ¿Cómo arreglarlo? ¿Y si cambiamos la forma en la que las cuerdas vibran, aumentando las dimensiones del espacio? El caso es que seguimos teniendo un desastre aumentando las dimensiones a 4, 5, 6... Es necesario tener, para la mayoría de teorías de cuerdas, 9 dimensiones espaciales para que la gravedad se porte bien. Pero nuestro mundo claramente tiene 3 dimensiones, así que ¿dónde están las demás? Es aquí cuando llega la idea de la compactificación. Imagina que ves un cable de lejos. Parece que tiene una dimensión, ¿verdad? Sin embargo, si te acercas mucho, notas que es cilíndrico, que podrías moverte sobre la superficie del cable. Una dimensión más. Puede que a nuestro mundo le pase lo mismo, que parezca tridimensional a nuestras escalas, pero si fuéramos a tamaños muy pequeños, nos percatáramos que hay más dimensiones, 6 dimensiones ocultas en diminutos espacios compactos, plegados de una cierta manera, que llamamos la compactificación. En estos espacios no solo habitan cuerdas, también vive nuestro tercer ingrediente, las branas. La cosa es que los físicos se dieron cuenta de que las cuerdas abiertas tenían que acabar en alguna parte, tenían que estar ancladas a un objeto que, además, llena todo el espacio, las branas. Esta en concreto es una dosbrana, porque tiene 2 dimensiones, pero las distintas teorías de cuerdas predicen la existencia de branas de diversas dimensiones, que incluso se estiran por las dimensiones extra.
Además, estas branas podrían ser capaces de intersecar con otras branas, lo que daría más libertad a las cuerdas unidas a ellas. Ahora pueden tener un extremo amarrado a una brana y el otro extremo a otra, lo que confiere a la cuerda nuevas propiedades. Por ejemplo, puede que una brana dote a la cuerda de carga eléctrica, mientras que la otra la dote de carga de color. Entonces la cuerda se comporta como un quark. La idea es que los electrones, los neutrinos, los quarks, los fotones, todas las partículas de nuestro universo podrían ser cuerdas, cada una ancladas con distintas branas, teniendo así sus diferentes características. Ahora sí, tanto la estructura de las branas como la forma en la que el espacio en estas dimensiones extra está compactificado va a afectar a cómo vibran las cuerdas, van a influir en el número de partículas que haya, o cuáles sean sus masas, o cuán fuerte es su interacción. La compactificación ayuda a determinar cuáles son las leyes de nuestro universo. Y aquí están los físicos trabajando, porque no hay una manera única de compactificar 6 dimensiones. No se conocen aún los números exactos, pero la idea es que hay tropecientas compactificaciones distintas igual de válidas, cada una generando sus propias leyes. Este paisaje de diferentes posibilidades se llama el landscape. Algunas personas apuntan a esto como una maldición. La teoría debería decirte de una cuál es nuestra compactificación y cuáles son las leyes de nuestro universo, no poner sobre la mesa una cantidad ingente de posibilidades. Sin embargo, otros piensan que detrás de esto hay algo fundamental. Al igual que la astrofísica nos dice que hay varias maneras de fabricar un sistema planetario que, de hecho, existen en el cosmos, puede ser que lo que la teoría de cuerdas nos está diciendo es que hay varias maneras de fabricar un universo y que nosotros somos uno con una compactificación concreta entre muchos otros universos completamente distintos, conviviendo en un multiverso. Dejando estas batallas a un lado, os hemos contado que existen 5 teorías de cuerdas distintas. Bueno, lo cierto es que eso es lo que pensaban los físicos al principio, pero con el tiempo fueron notando que en realidad no son tan diferentes. Están conectadas por dualidades. Por ejemplo, estas dos. En principio parecen teorías muy distintas, con sus peculiaridades, pero lo cierto es que con una cierta transformación puedo convertir una en la otra y viceversa. Lo que estas equivalencias nos están diciendo es que todas las teorías de cuerdas están hablando de lo mismo, solo que cada una lo comunica de una manera distinta. Podríamos verlo como que cada teoría es un sentido, cada uno percibe el mismo mundo pero de una manera particular. Y de hecho, al igual que detectar un sonido es mucho más sencillo con el oído que con el olfato, hay ciertos cálculos que son sencillos de obtener con una teoría, pero infernales con otra. Las dualidades se siguen estudiando, pues nos llevan a sitios insospechados, a lugares como a la famosa teoría M, una teoría que, aunque conectada, ni siquiera es una teoría de cuerdas, o a lugares en los que lo que nos parece tridimensional podría ser realmente bidimensional, pero de esto hablaremos en otra ocasión. Sin duda, las predicciones de la teoría de cuerdas son increíbles, pero, y aquí va la gran pregunta, ¿serán las reglas fundamentales de la realidad? Bueno, pongámonos a trabajar, descubramos todas las maravillas que esta idea puede darnos y que la naturaleza diga la última palabra. ¡Hey! Si quieres que te avisemos cuando saquemos el próximo vídeo, suscríbete. Y gracias por vernos. Ok, entonces yo les hago la siguiente pregunta. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿La teoría de cuerdas usa el método científico? Y No, analicemos. era que esa teoría de cuerdas no entendí absolutamente nada. Sí, es un poco bastante abstracta. La teoría de cuerdas lo que dice es que el mundo, la materia, no está formada por electrones, neutrones y protones, sino que los electrones, los neutrones y los protones son diferentes manifestaciones de un mismo objeto que se denomina cuerda y que todo el universo está constituido por cuerdas. Repito, la teoría de cuerda lo que nos dice es que las diferentes partículas subatómicas que nosotros observamos, en realidad todas, aunque se parezcan muy diferentes, se trata del mismo objeto. Se trata de cuerdas. Lo que pasa es que cuando vibran a determinada frecuencia, nosotros lo vemos manifestado como un electrón, como un protón o como un neutrón.
Entonces, la teoría de cuerdas lo que dice es que todo, absolutamente todo, la materia y la energía está formada por cuerdas. Estas cuerdas son extremadamente pequeñas. Esa es la teoría de cuerdas. Lo que pasa con la teoría de cuerdas es que para que tenga coherencia interna se requiere que existan más de 3 dimensiones. Y la mayoría proponen la existencia de alrededor de 9 dimensiones espaciales, 6 compactificadas y 3 dimensiones, las 3 dimensiones que nosotros ya conocemos. Entonces, la teoría de cuerdas no ha sido comprobada a pesar de que lleva décadas. Digamos, la teoría de cuerdas se concibió en los años 60. Ya han pasado muchas décadas y a pesar de eso no se ha realizado ningún experimento que compruebe su existencia. Es por eso que muchos científicos hablan de la teoría de cuerdas como si se tratase de algo parecido a una religión, porque no existe ninguna evidencia observable. Nunca se han observado, ni directa ni indirectamente. Entonces, aquí les hago la siguiente pregunta. ¿La teoría de cuerdas usa el método científico? ¿Qué opinan? No, porque no es observable. Correcto. La teoría de cuerdas propone la existencia de 9 dimensiones espaciales, 6 de las cuales están compactificadas. Por lo tanto, la teoría de cuerdas está lidiando o está en el límite de lo que es y no es ciencia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos observar esas dimensiones compactificadas. Y hasta el día de hoy, la teoría de cuerdas no ha sido comprobada, no ha sido demostrada, no ha sido observada. Es medible, sí, es lógica porque hay coherencia interna, pero no es empírica. Por lo tanto, hasta el día de hoy, la teoría de cuerdas es una hipótesis nada más. Puede que sea cierta o puede que no. ¿Alguien más que quiera opinar acerca de la teoría de cuerdas? Profe, entonces la teoría de cuerdas la tenemos para tratar de darle explicación a algo que todavía no sabemos. La teoría de cuerdas lo que anda buscando es explicar, es una teoría del todo que integre todas las fuerzas fundamentales del universo en una sola teoría. Sin embargo, no existe ninguna demostración empírica. Es decir, nunca se ha realizado ninguna observación que me indique que es correcta. Y le llaman teoría. No deberían llamarle teoría, sino deberían llamarle hipótesis de cuerdas, porque las hipótesis no están comprobadas, pero las teorías sí. Profe, pero eso no era lo que en realidad querían tratar de confirmar con el acelerador de partículas, que al final se dice que fue como un gran gasto y no se pudo confirmar ninguna de las teorías. Bueno, el acelerador de partículas no fue, me parece que no se hizo tanto por la teoría de cuerdas, se hizo más que todo por el modelo cosmológico estándar, con el objetivo de encontrar algunas partículas que predice, predice la teoría del modelo cosmológico estándar, y que no han sido encontradas. Me parece que no se hizo tanto con el objetivo de demostrar la teoría de cuerdas, porque me parece que para poder observar una cuerda se requieren energías muy altas, que inclusive no se logran en ese acelerador. Entonces no me parece que no se hizo con ese objetivo. Se hizo con el objetivo más que todo de estudiar el inicio del universo y algunas partículas fundamentales que no han sido todavía observadas, pero están siendo predichas. Profe, eso es lo del acelerador, no lo del Big Bang. Sí, el gran acelerador de hadrones
lo que se andaba buscando era confirmar algunos huecos, digamos, del modelo cosmológico estándar, que se le dice en forma peyorativa teoría del Big Bang. Ujú. Entonces, digamos, la teoría del Big Bang es teoría, es decir, existe amplia evidencia científica de que es correcta, pero tiene ciertas carencias y esas carencias se pretendían llenar con el gran acelerador de hadrones que se construyó en Europa hace varios años y que todavía sigue en construcción. Pero el gran acelerador de hadrones me parece que no se hizo con el objetivo fundamental de estudiar la teoría de cuerdas, sino más bien se hizo con el objetivo de estudiar el Big Bang y estudiar algunas partículas subatómicas, como el bosón de Higgs. ¿Alguna otra pregunta? En la actualidad sí hay intentos o han habido intentos de experimentos para refutar o validar la teoría de cuerdas, pero esos intentos son muy complejos, muy difíciles de realizar porque recordemos que la teoría de cuerdas predice la existencia de dimensiones no observables, por lo cual podría caer en el campo de lo que no es científico, ya que puede que la teoría de cuerdas esté proponiendo situaciones que no son falsables. Es decir, no podemos realizar ningún experimento científico que me permita validar o invalidar la teoría de cuerdas. Por lo tanto, es bastante polémico. En la actualidad seguimos con la misma situación en la cual no sabemos y no existe certeza de si la teoría de cuerdas es cierta o no. ¿Alguna otra pregunta? Ok, sigamos hablando del método científico. Ok, el método científico tiene dos pilares fundamentales que son la reproductibilidad y la falsabilidad. La reproductibilidad implica la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Y la falsabilidad implica que toda proposición científica debe ser susceptible de ser falsada o refutada. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es la reproductibilidad. Por ejemplo, si a mí vienen y me cuentan que en determinada casa hay un fantasma y alguien me dice, yo lo observé el fantasma, yo debería, digamos, para aplicar el método científico, debería poder reproducir el evento. Entonces me voy a la casa embrujada e intento buscar el fantasma. Si no encuentro el fantasma, eso significa que el experimento no fue reproducible. Por lo tanto, quedaría invalidada la hipótesis de que en la casa en particular hay un fantasma. Entonces, nótese cómo la reproductibilidad me permite a mí separar el mito de lo que es ciencia.
o separar de lo anecdótico de lo que es científico. Otro concepto es la falsabilidad. Implica que toda proposición para ser científica debe ser susceptible de ser falsada o refutada. Veamos el ejemplo de la teoría de cuerdas. Vea que la teoría de cuerdas propone la existencia de 9 dimensiones espaciales. Pero si esas dimensiones espaciales están compactificadas y son extremadamente pequeñas, ¿cómo yo puedo demostrar la existencia de las mismas? ¿Cómo puedo demostrar su existencia? Entonces, nótese que la teoría de cuerdas se mueve en el límite de la falsabilidad, porque propone dimensiones que podrían no ser observables, y si no son observables, no son falsables, y si no son falsables, posiblemente caiga fuera del campo del conocimiento científico. Cuando no hay un rigor en la utilización del método científico, los resultados y conclusiones no pueden ser considerados válidos. Nótese que es fundamental, digamos, en el método científico, que se den estos dos elementos, que haya reproductibilidad y falsabilidad. ¿Qué significa eso? Que si yo realizo un experimento científico, yo voy a publicar los resultados del experimento científico, posiblemente a través de un artículo científico, y que otros científicos van a poder reproducir ese mismo experimento y van a poder comprobar los resultados que yo obtuve. Y el otro elemento es la falsabilidad. Es decir, si yo realizo una proposición científica, otros científicos deben ser capaces de examinar y determinar y analizar si lo que yo propuse es válido o inválido. Preguntas. De momento no tengo preguntas, profe. Ok, excelente. Ok, hablemos de las etapas del método científico. El método científico puede ser dividido en un proceso de múltiples etapas o pasos bien descritos. A continuación vamos a ver, antes veíamos dos, vamos a ver solamente uno. Entonces, no existe un solo método científico, sino que existen muchos estándares con una cantidad diferente de pasos para aplicar el método científico. Existen muchas formas de usar el método científico, no solo la que veremos en esta presentación. Entonces, a continuación voy a explicarles el método que se denomina MC7. Es un método de 7 pasos. Es un método de 7 pasos que nos permite, bueno, básicamente es un método de 7 pasos que corresponde a un método científico. Vamos a ver. ¿Qué se me hizo? Esto de acá. Ok, este método científico se explica muy bien y en forma bastante didáctica en este video de YouTube. Entonces vamos a ponerlo para que ustedes puedan verlo y lo vamos a comentar.
Profe, no escucho el audio del video. No sé qué puede ser. Sí, es que lo acabo de poner. Estar mal. Es que lo voy como corriendo y no escuchaba el audio. ¿Está bien? Timmy Moby. ¿Qué es el método científico? Mateo. El método científico es el procedimiento que los... Ahora sí lo escuchan. Sí, señor, ahora sí escucha. Ok. Sí, sé que has estado regándolas. No sé qué puede estar mal. Queridos Timmy Moby, ¿qué es el método científico? Mateo. El método científico es el procedimiento que los científicos usan para tratar de explicar por qué ocurren las cosas como ocurren. Cuando la gente está tratando de entender el mundo que los rodea, muchas veces se encuentra con problemas que no sabe cómo responder. Aquí es cuando entra el método lógico, paso a paso, que los científicos usan para resolver problemas. Como aquí Moby, que parece tener un problema con sus plantas. El primer paso del método científico es identificar el problema para poder resolverlo. Correcto. La planta se está muriendo aunque está siendo regada cada día. ¿Por qué? Para resolver este problema, primero tenemos que entender lo que ya sabemos. Muy bien, las plantas necesitan agua. ¿Qué tipo de planta es esa? Una higuera. Bien. Ahora tenemos que hacer algunas observaciones acerca de la planta. Las hojas son cafés y se están cayendo, y la tierra es mojada y esponjosa. Ahora tenemos que hacer una deducción. Una deducción es lo que podemos suponer a partir de nuestras observaciones. De lo que observamos, podemos deducir que Moby está regando su planta demasiado. Ahora transformemos nuestra deducción en una hipótesis. Bueno, una hipótesis es una explicación que se puede comprobar de aquello que observamos. ¿Qué tal? Las higueras deben regarse únicamente una vez a la semana. Claro, es solo una suposición, pero al menos la obtuvimos partiendo de lo que ya sabíamos y de nuestras observaciones. Ahora debemos pensar en un experimento que pueda probar esta hipótesis. Este es el plan. Tenemos 4 higueras saludables, marcadas como A, B, C y D. Tienen el mismo tipo de maceta, la misma tierra y reciben la misma cantidad de luz solar. La única variable o elemento que va a cambiar será la cantidad de agua que recibirán. La planta A no recibirá nada de agua. La planta B se regará todos los días. La planta C se regará 3 veces a la semana. Y la planta D se regará solo una vez a la semana. Veremos qué pasa en un mes. ¡Tada! Ya pasó un mes y yo sigo con la misma playera. Hay que anotar las nuevas observaciones. La planta A no se ve muy bien. La B tampoco se ve muy bien, que digamos. La planta C se ve un poco mejor. Bien, la planta D está perfecta. Es hora de analizar nuestros datos. Basándonos en este experimento y en nuestras observaciones, parece que la higuera creció mejor cuando solo se le regó una vez por semana. De eso podemos sacar una conclusión. Las higueras crecen mejor cuando se les riega una vez a la semana. Bueno, claro. Para realmente estar seguros, deberíamos repetir este experimento varias veces para evitar accidentes y variables que se nos pudieran haber olvidado. Si los experimentos no apoyan la hipótesis, entonces la hipótesis tiene que ser replanteada. Y hay que volver a empezar. Pero si muchos experimentos apoyan la hipótesis, entonces esta puede convertirse en una teoría. Bueno, en la ciencia, una teoría es cualquier hipótesis que se haya confirmado repetidamente por medio de pruebas experimentales. Una teoría que ha sido demostrada una y otra vez puede convertirse en ley, pero eso no significa que será cierta para siempre.
en el sentido más estricto, realmente no existe la verdad científica. Los científicos siempre están aprendiendo cosas nuevas sobre el mundo que nos rodea, y nunca se sabe cuándo van a encontrar una prueba nueva que nos obligue a repensar nuestra comprensión del mundo. Bien, usar el método científico puede ayudarte a estar en lo cierto más seguido, y no solamente en las clases de ciencia. Solo tienes que asegurarte de hacer todos los pasos. Si formulas una hipótesis sin antes hacer observaciones, entonces realmente solo estás adivinando. Además, nunca podrás saber si tu hipótesis es correcta si no la compruebas con un experimento. ¡Ugh! Como pudimos ver, el método científico y este método científico en particular que estamos estudiando en este curso consta de 7 pasos. El primer paso es el problema. Y en este caso y en este video en particular, la pregunta es la siguiente. El problema es: la planta está muriendo aunque está siendo regada cada día. ¿Por qué? Ese es el paso 1, el problema. El paso 2 son las observaciones. La tierra de la maceta es mojada y esponjosa. Ahí vendría lo que es la deducción, es decir, la planta se está regando demasiado. Es así que formulamos una hipótesis que dice lo siguiente: la planta debe regarse una vez a la semana. Vamos a querer validar o invalidar esa hipótesis. Para eso vamos a realizar un experimento. El experimento que se realiza consta de 4 plantas saludables. Una planta no se riega, digamos, nada de agua. Otra todos los días, esa es la B. La C 3 veces a la semana y la D una vez a la semana. Nótese que en este experimento vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar 4 plantas saludables y vamos a regarlas de formas diferentes. Esto nos va a permitir validar o invalidar la hipótesis. Nótese que la hipótesis es que la planta debe regarse una vez a la semana. Entonces, la D corresponde a la hipótesis que nosotros queremos validar. Cuando se realiza un experimento, se entra en lo que se denomina diseño de experimentos. El diseño de experimentos es un campo, todo un campo de la ingeniería y las ciencias que habla de cómo diseñar un experimento en forma correcta. Entonces, en este caso tenemos varios elementos. Tenemos la variable de respuesta, que en este caso lo que estamos validando es la salud de la planta. Factores de diseño. Los factores de diseño se refiere al elemento que nosotros vamos a variar entre cada experimento. En este caso, la cantidad de agua. Factores fijos, digamos, aquellos factores que no se modifican. Factores de ruido. Los factores de ruido son aquellos elementos que introducen ruido al experimento. Y el número de repeticiones. Ese sería el paso 5. Luego el paso 6 es análisis de resultados y conclusiones. Ahora bien, en base al video, ¿qué conclusión se obtuvo? ¿La hipótesis era correcta o incorrecta? ¿Qué me dicen al respecto? Era correcta, profe. La planta en efecto se tiene que regar una vez a la semana. Según ese experimento, es la mejor opción, la mejor para dar resultados. Okay. Parecía ser correcta, solo que dijeron que eso había que repetirlo varias veces. Correcto. Un experimento se tiene que repetir no muchas veces. Yo creo que
en estos últimos meses hemos visto cómo día con día salen nuevas investigaciones acerca del coronavirus. Recordemos que el número de repeticiones de un experimento es fundamental y los experimentos y las proposiciones científicas deben ser susceptibles de ser reproducidas y falsables. Entonces, constantemente salen nuevos artículos y usualmente cuando sale un artículo que propone algo un poco innovador, tal vez de primera mano, no se da por cierto, digamos, la comunidad científica no lo da por cierto, sino que usualmente se busca que hayan más artículos que estén apuntando en la misma dirección. Cuando eso ocurre, es que nosotros ya podemos hablar de que una proposición científica es correcta, pero que por ahí haya uno o dos artículos científicos que digan X o Y o Z, no es suficiente como para dar algo por válido. Usualmente se requiere mucha investigación y muchos experimentos realizados por diferentes personas para dar algo como válido. Eso ha sido particularmente cierto para el coronavirus. Para el coronavirus, en algún momento se pensó que la transmisión de aire por aire no ocurría. Es decir, que si, por ejemplo, yo estaba en una habitación cerrada y de mi boca salían partículas con el virus y esas partículas quedaban suspendidas y digamos al rato venía otra persona e inhalaba esas partículas, eso se pensaba en algún momento que no era así como se daba el contagio. Sin embargo, más investigaciones posteriores comenzaron a indicar que sí, que el contagio se podía dar de esa forma. Y hasta el momento ya han salido varias investigaciones, varios artículos que apuntan en esa dirección. Entonces, debido a eso, ya se está confirmando que muy probablemente la transmisión por aire, en el caso del coronavirus, sea correcta, que sea algo que ocurre y que puede pasar. Entonces, nótese cómo la investigación científica es un proceso que demora mucho tiempo, de hecho demora años. Y bueno, en este momento estamos experimentando, todos los días aparecen nuevos artículos y nuevos conocimientos acerca del coronavirus. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, las mascarillas. Se pensó en un principio que las mascarillas no eran tan buenas, pero luego hubieron investigaciones posteriores, publicaciones científicas que comenzaron a apuntar en la dirección opuesta, en que las mascarillas eran una excelente medida y que podían ser utilizadas en masa para prevenir el coronavirus. Y esa medida básicamente se adoptó en este momento en casi todos los países del mundo. No al principio, de hecho solamente en Asia se tenía esa costumbre, ese hábito. Pero recientemente los países adoptaron el uso de la mascarilla y se considera que ha permitido la disminución de casos. Aquí tenemos un video. Vamos a ver este video. Me parece que habla sobre el método científico. Es el video antes de que entremos a ver las asignaciones que quedarían para la siguiente semana. Ok, este video de The Big Bang Theory explica bastante bien en qué consiste el método científico. En este caso se realizan varias repeticiones del experimento. Y queda la hipótesis muy claramente definida. Veamos el video. Contact Center, agents are able to deliver personalized support at scale from anywhere in the world.
Ok, en este caso, ¿cuál era la hipótesis? ¿Vieron el video? ¿Cuál era la hipótesis en este caso? Ver si en cada conversación Howard sacaba el tema del espacio. Ok, ¿cuántas repeticiones hicieron? 2. Ok, hicieron 2 repeticiones. Usualmente en la ciencia nos hacen 2, se hacen miles o cientos de miles de repeticiones, ¿verdad? Para validar una hipótesis. Ok. Nótese cómo se aplicó el método científico, ¿verdad? Se parte de una hipótesis, se realiza un experimento y a partir del experimento se valida o se invalida la hipótesis. Y eso básicamente es el método científico. Ok, veamos rápidamente las asignaciones para la siguiente semana. Ok. Para la siguiente semana tenemos lo que es el análisis del artículo científico número 1. Entonces, en este caso van a leer el artículo científico denominado Analysis of Atomic Manipulation Task in Human Shared Scenarios for a Humanoid Robot. Una vez que han leído el artículo, deberán identificar los siguientes elementos en cuestión. Los elementos que están aquí a la derecha. Introducción, antecedentes, marco teórico, metodología, resultados y conclusiones. Deberán entregar un documento PDF de una única página con todos estos puntos. Y la ortografía y la redacción debe ser excelente. Se bajarán 5 puntos por cada falta ortográfica. Nótese que este análisis debe contener una introducción que contiene la definición del problema, la justificación, porque es importante el problema, antecedentes, lo que se hizo anteriormente, objetivos, lo que se busca con la investigación y la estructura del artículo. También contiene los antecedentes, lo que se hizo previamente. Usualmente hay una introducción en el documento. En el documento digamos, habla de los antecedentes, pero usualmente hay una sección de antecedentes completa que habla de lo que se hizo previamente con respecto a ese tema de investigación, el marco teórico, que es toda la teoría necesaria para entender el tema, la metodología, que son los pasos utilizados, los resultados y las conclusiones. Entonces, esto sería, bueno, creo que les daría 2 semanas para completar el análisis de artículo científico número 1. Y esto sería una de las asignaciones importantes, digamos, de este curso. Si observan, además, nótese que también existe la tarea 3, que es como un cuestionario. Ese cuestionario contiene 12 preguntas, las cuales deben responder en 60 minutos. Esas 60 preguntas tocan diferentes temas de los videos que hemos visto, de los videos que les he asignado y los temas que hemos visto en clase, tanto en las sesiones sincrónicas como en las asincrónicas. Preguntas. Profesor, ese artículo lo va a poner en la página. Sí, claro. Ahorita lo subo. Respecto al escrito, tenemos que respetar algún, por ejemplo, el video de APA que esté subido, tenemos que hacerlo con ese formato o hay algo, alguna otra cosa que queramos saber. No, con respecto a APA, todavía no vamos a tocar ese tema. Bueno, es importante que estudien el video que les hice de APA, pero todavía no vamos a aplicar eso. Entonces, algún tipo de, digamos, un formato ahí un poco formal nada más para desarrollar esta parte. No, nótese que el análisis de artículo científico, vea, el análisis de artículo científico es de una sola página que tiene estas secciones y ustedes en 1, 2 o 3 renglones me escriben cada parte. Definición del problema, por ejemplo, digamos la definición del problema, en este caso, la planta está muriendo o que está siendo regada cada día. ¿Por qué? 2 horas, 2 renglones. Tienen que ser concisos, muy concisos.
todo tiene que caber en una página. Y ese sería el análisis de artículo científico número 1. Entonces, vea qué interesante. No es un ensayo, es simplemente que deben señalar en forma muy concisa cada uno de los elementos. Para eso van a tener que leer el artículo. El artículo está en inglés. ¿Preguntas? De hecho, les estoy dando 2 semanas para el artículo, para este artículo. Ese artículo hay que mandarlo por correo. El artículo ahorita lo subo en modo. Profe, Digo, esta presentación con la que hemos estado trabajando en la clase, usted la va a bajar ahí en el modo, supongo. Sí, correcto. Esta clase la voy a subir a YouTube y va a estar disponible para que ustedes la puedan descargar y la puedan ver luego. Pero la presentación como tal, no. Solo, Ah, digamos, la grabación de la clase. la presentación ya ahorita la subo. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, aparte de la página del que indica ahí del PDF, tiene que llevar un encabezado o algo así con el nombre. O no, ninguna portada. No, sin portada. No es necesaria la portada. Solo el nombre arriba, a la derecha. El nombre nada más. Y eso es suficiente. No quiero que haya tanta formalidad con este análisis de artículo científico, pero sí tiene que estar bien hecho. Ese artículo que tienen que leer, yo lo escribí. Entonces, yo entiendo de qué se trata. Profe, ¿ese análisis es en español o en inglés? Se lo damos. Como ustedes deseen. Si quieren hacerlo, puede que en inglés se les haga un poco más sencillo. Algunos. ¿Alguna otra pregunta? Ok, eso sería todo. Muchísimas gracias. Quedan con bastantes asignaciones, pero estoy seguro que les va a ir bien. Nos veríamos la siguiente semana para otra clase sincrónica. Igual, seguro Listo, profe, muchas gracias. voy a tratar de que las clases sincrónicas no se extiendan más de 1 hora para evitar digamos, que se cansen mucho escuchando. Excelente, profe. Excelente. Muchas gracias. Entonces, quedaríamos ahí, profe. Muchas gracias. Sí, correcto.